Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación, que está a cargo de los autores Beatriz Irene Vele y Mariano Ariel Alconetani, con el título La incorporación de la inteligencia artificial en las organizaciones, un abordaje sociológico en clave de oportunidades, desafíos y limitaciones. Bueno, los autores, como dije, Beatriz Irene Vele, magíster y doctora en Sociología de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y postdoctorado en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Cátedra de Sociología Vele Anconetani del CBC en la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, dirige tesis de doctorado y maestría en Ciencias Sociales. Mariano Ariel Anconetani, doctorando de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Administración Pública, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también, y profesor adjunto de Sociología de las Organizaciones en el ciclo básico común por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Sí? Así que pueden presentarse. ¿Qué tal, Mariano? Muchísimas gracias, Victoria. Y yo también voy a molestar a Emiliano, que va a pasarle la presentación. Así que bueno, sí, Emiliano, no te preocupes, te agradezco muchísimo. En principio les quería, manifestar mi gran agrado, mi gran gusto por estar aquí en esta mesa de intercambio tan interesante sobre una temática tan actual y tan pertinente y relevante para el análisis de las organizaciones, en el marco de un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no es cierto?, que pone un gran acento en esta temática, ¿no?, en el tema de la investigación organizacional. Así que un gusto muy grande estar por aquí. Mi nombre es Mariano Anconetani. La doctora Beatriz Vele les manda un gran saludo. Ella por temas de viajes también está en la presentación también en otra actividad académica, en otro país. Yo estoy aquí en Argentina, digamos, particularmente donde vivo, que es la ciudad de Avellaneda, ¿no es cierto?, el centro de Avellaneda, en el conurbano bonaerense sur, muy cerquita del puente Pueyrredón, ¿no?, que une con la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, un gran gusto estar con ustedes nuevamente. La temática que nos convoca en el marco de este trabajo, estaba escuchando muy atentamente los trabajos anteriores de las tres colegas, digamos, que expusieron de manera muy interesante. En el marco de esta propuesta que vamos a presentar con Beatriz, lo que quisimos en términos de aproximación a esta temática de la inteligencia artificial es pensar en perspectivas sociológicas y filosóficas también, las claves en relación a las oportunidades, los desafíos y las limitaciones de la IA. Así que bueno, en cuanto al objetivo, que lo tenemos en la próxima filmina, el objetivo que tenemos en este trabajo ha sido elaborar a nivel local e internacional la base de un estado del arte sobre algunas de las implicancias de la inteligencia artificial sobre las organizaciones, integrando y convocando en el marco del estado del arte autores que hemos abordado tanto desde la sociología como de la filosofía, como también algunos desde el campo de la ingeniería en sistemas. La mirada que tenemos del estado del arte es una mirada que parte de la crítica de Alvin Toffler en La Tercera Ola, este texto publicado en 1980, en donde el propio Toffler criticaba ese modelo instrumental para abordar las innovaciones científicas y tecnológicas, que entienden a esas innovaciones como entidades naturales, neutrales, aisladas de una construcción social y política. La idea de esta base de estado del arte que estamos empezando a presentar es que tenga esta mirada crítica al modelo instrumental. En este sentido, buscamos comprender
con esta base del estado del arte, la incorporación de la IA en las organizaciones, a partir de una mirada holística que integre tanto las oportunidades como las limitaciones, riesgos y desafíos de este cambio y estas innovaciones tecnológicas tan recientes. En cuanto al abordaje metodológico, a continuación, en la próxima, este estado del arte fue construido de manera, como decía anteriormente, exploratoria. Lo que hicimos fundamentalmente es seleccionar determinada bibliografía, determinados autores que ahora después a continuación les vamos a presentar. Algunos han sido ya mencionados y tenidos en cuenta por Mariana en la presentación anterior, y a partir de fichas de lectura que se fueron realizando con ideas y temáticas clave de estos trabajos, lo que se elaboró fue una tabla o una matriz de datos, incorporando las distintas temáticas y viendo qué temáticas se relacionaban en clave comparativa. Todo este camino permitió aproximarnos a dimensiones de análisis que de alguna u otra manera son un poquito la clave de lo que buscamos en esta presentación, es acercarnos de la misma manera que Mariana anteriormente, en la anterior ponencia, nos hablaba de las 3 preguntas significativas. Bueno, aquí buscamos también hacernos preguntas alrededor de dimensiones de análisis que hemos detectado en la bibliografía consultada, siempre poniendo el acento en la incorporación de la IA en las organizaciones a partir de oportunidades, desafíos, limitaciones y riesgos. En la próxima podemos encontrar ya la primera de esas 5 dimensiones que vamos a presentar en este trabajo. Esa primera dimensión alude a el hecho de que la inteligencia artificial aparecería como una oportunidad para la toma de decisiones en las organizaciones que comúnmente tienen y están vinculadas con fuertes contextos de incertidumbre y en donde la complejidad aparece como un elemento fundamental, tal como planteaba también la compañera venezolana Nor Gira, espero haberlo dicho bien, en la primera presentación. Y también la incertidumbre, ¿no?, a la que planteaba también Elia en su presentación. Bueno, aquí mencionamos, como están allí citados, la perspectiva de Eric Sadin, de WI, y un trabajo de la CEPAL realizado por Benamou. Aquí estos autores plantean de alguna manera que la inteligencia artificial aparece como una nueva forma de tecnólogos, esto lo plantea Eric Sadin desde un punto de vista crítico, con precisión, sin demoras, en la búsqueda de develar esa letéica, ¿no?, que plantea Sadin, el supuesto estado de cosas, ¿no? Aparecería en esta era antropomórfica de la técnica, en este devenir antropomórfico, la posibilidad de llegar a la realidad de las cosas y a gestionar sin errores las organizaciones. Desde el punto de vista de WI, también habla de que el mundo deja de ser incalculable a partir de la inteligencia artificial y la IA, dice Benamou, en tanto mecanismo de aprendizaje en donde la acumulación de datos permitiría la mejora continua de los dispositivos y de las innovaciones. Continuando con la próxima presentación, tenemos la segunda dimensión detectada en el estado del arte, que hace referencia a las implicancias de la inteligencia artificial fundamentalmente en tareas cognitivas en las organizaciones, ¿no? Trabajos e investigaciones como la de aquí en Argentina, como la de Mariano Zuckerfeld, como también el informe de CEPAL de Benamou, plantean, entre otros autores, hemos seleccionado algunos solamente, cómo la inteligencia artificial se ubica fuertemente en espacios y en tareas cognitivas, ¿no es cierto?, tales como la programación de software, la investigación. Hoy hay un gran debate y
digamos, yo presencio, estoy incorporándome también en seminarios, por ejemplo, también en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en donde se habla de cómo utilizar la inteligencia artificial en los procesos de investigación científica, de qué maneras, qué oportunidades nos da, qué desafíos, qué riesgos. Bueno, tareas como el diseño gráfico, la gestión, todo lo que tiene que ver con las profesiones ligadas con las ciencias económicas, teniendo en cuenta este congreso, estas jornadas en esta casa de estudios, están claramente, fuertemente interpeladas, ¿no es cierto?, por estas innovaciones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial que, como dice Zuckerfeld, por lo menos hace algunos años se suponían a resguardo de la automatización digital, ¿no es cierto? Siguiendo con la próxima, nos encontramos con una nueva dimensión de análisis detectada del relevamiento, del estado del arte, que está vinculada, Mariana anteriormente en la exposición hizo referencia a algunos aspectos en este sentido, a la inteligencia artificial y los mecanismos de poder en las organizaciones. Las relaciones de poder, las asimetrías de poder es un tema de estudio fuerte, muy importante, con gran tradición en el análisis de la sociología de las organizaciones. Y aquí mencionamos la perspectiva de Eric Sadin, de Nick Snisek y de Mariano Zuckerfeld, en donde aparece esta idea fundamentalmente de el nivel, o sea, los niveles vinculados con la imposición de la ley a partir de los dispositivos de la IA que plantea Sadin, el nivel incitativo, el prescriptivo y el coercitivo. Y Sadin también, digamos, se hace preguntas alrededor de la respuesta de los modelos de inteligencia artificial a intereses privados y los criterios principalmente utilitaristas. En el caso de Nick Snisek, desde la mirada del capitalismo de plataformas, como plantea el autor en la publicación del año 2018, el autor plantea fundamentalmente cómo dentro del capitalismo digital y en el marco de la etapa de plataformas, la utilización de datos y contenidos generados colectivamente, ¿no? Esto que Sadin dice, ¿no?, también de que los datos, ¿no?, alimentamos, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial colectivamente, pero se comercializa a partir de una cierta monetización, de una construcción de cierta manera de entender las relaciones de poder en términos y en claves económicas y políticas. En la próxima, Filomena, nos encontramos con la cuarta dimensión de las 5 que tenemos para presentar en este trabajo, que tiene que ver con los sesgos algorítmicos en tanto oportunidades y en tanto riesgos para las organizaciones, ¿no es cierto? En el caso de la perspectiva de Wee, el filósofo chino Wee plantea que los modelos de inteligencia artificial tienen capacidades de producir y de obtener, de generar mutaciones vastas y rápidas, mucho más vastas y más rápidas que la propia inteligencia humana, ¿no es cierto? Sin embargo, en tanto riesgo, la inteligencia también se confunde con un mundo construido por el propio algoritmo con una determinada manera de dar cuenta de esa información y de recopilarla. En este sentido, el filósofo israelí Harari, con su alusión al dataísmo en tanto religión de los datos, sostiene en este sentido este mismo riesgo y alude al cuestionamiento a la noción de sabiduría a partir de los modelos de inteligencia artificial, en donde se invierte la pirámide tradicional del conocimiento y esto genera una serie de oportunidades, pero también de riesgos para pensar el accionar en las organizaciones. Y en el caso de Ferrante, este trabajo de un investigador de ingeniería en sistemas, sostiene que los modelos de inteligencia artificial nunca debemos olvidarnos, dice Ferrante, realizan un recorte de los datos, no nos brindan datos, recortan datos, en donde la población utilizada que se construye
está lejos de ser neutral, las variables que se miden están lejos de ser neutrales y todas estas están vinculadas con decisiones netamente humanas. Por último, nos encontramos con la quinta dimensión de análisis detectada, seleccionada a partir de estas lecturas, que parte de una pregunta, de un interrogante que autores como Giordano, como Benamou, como el propio Huy también se realizan, fundamentalmente Benamou, y que tiene que ver con qué tipo de inteligencia o qué concepción de inteligencia tiene la inteligencia artificial y cómo esto puede generar fuertes implicancias desde el punto de vista de la multiplicidad de aprendizajes en las organizaciones. Como plantea el autor Giordano, haciendo una recopilación histórica de la inteligencia artificial, Giordano sostiene que desde un inicio, desde la segunda posguerra mundial, la inteligencia artificial, no llamada de esa manera estrictamente en ese contexto, se ha basado en una concepción del pensar como cómputo, es decir, la inteligencia artificial ha nacido, sostiene Giordano, con la concepción de la inteligencia como pensamiento racional lógico. Benamou sostiene que la mayoría de las tareas que realiza la IA, los modelos de IA, están basados en reglas o normas que están predeterminadas, altamente estandarizadas y extraídas de una masa de datos codificables. Entonces, la pregunta que estos autores se realizan es, ¿qué sucede pensando el análisis organizacional? Nos parece interesante plantearlo en el marco de esta dimensión de análisis. ¿Qué sucede con las tareas? Lo hemos hablado o lo ha aparecido en presentaciones en el marco de esta mesa. ¿Qué sucede con las tareas que las personas saben hacer de manera intuitiva, apoyadas sobre todo en conocimientos tácitos que son difíciles de explicar y que son difíciles de codificar? ¿No? La experiencia de la Universidad Simón Rodríguez me parece que puede ser muy interesante en este marco, ¿no? En donde aparecía esta idea que me ha anotado por aquí de pensar las transformaciones digitales y la relación con las redes comunitarias, los saberes no académicos, los principios de autonomía, ¿no? En tiempos de digitalización forzada. Me encantó eso último que me anoté por allí en esa presentación, pero me parece que es bastante pertinente para pensar esta pregunta que se hacen estos autores, ¿no? Y en la que nos posicionamos en este trabajo para seguir pensando. Y Huy plantea justamente alrededor de esta multiplicidad de aprendizajes en las organizaciones que el desafío que tiene la IA, que me parece que van a ir bastante por ahí, ¿no? Hablaba con algunos investigadores que están vinculados con el campo de la IA, que están observando muchos trabajos que buscan ir en el marco de esto que plantea Huy, ¿no? El desafío de la IA buscando mostrar que la inteligencia no se limite solo al cálculo, sino que se busque ampliar específicamente, ¿no? Específicamente no, sino mucho más abarcativamente. Muy bien. A partir de estas 5 dimensiones de análisis, que son propuestas, vuelvo a repetir, aproximativas, exploratorias, alrededor de las lecturas consideradas en el marco de este estado del arte, en la próxima presentación y ya en el marco de la culminación o el cierre de lo que va a ser la presentación de este trabajo, aparece allí la relación de este estado del arte con una encuesta que hemos realizado hace muy poquitos meses, en este mismo año 2025. Justamente a través del estado del arte presentado en este trabajo, hemos elaborado un cuestionario de una encuesta, cuestionario de encuesta que no vamos a desarrollar en este trabajo, pero que nos parece importante presentarlo porque formó parte de la construcción de la base de datos. Ese cuestionario y esa encuesta se tituló La incorporación de la IA en la actividad laboral y hemos realizado esas encuestas entre los meses de septiembre y octubre del 2025 a 1.465 jóvenes de 18 a 35 años
que tienen la particularidad de residir en el área metropolitana de Buenos Aires, estar estudiando una carrera universitaria y estar trabajando al momento de ser encuestados. La encuesta busca fundamentalmente como objetivo muy general investigar las implicancias de las principales áreas de aplicación de la inteligencia artificial en la inserción laboral de jóvenes universitarios en la actualidad y considerando, algo que nos interesa mucho, estos riesgos, estas oportunidades de las que hemos hablado en el estado del arte, estos desafíos desde la mirada de jóvenes universitarios que se encuentran trabajando en la actualidad. En los próximos meses vamos a analizar esos datos, estamos en ese proceso para presentar los resultados de esa encuesta a través de una publicación. Muy bien. Bueno, y ahora a continuación las próximas diapositivas son fundamentalmente las referencias bibliográficas en las que nos hemos sustentado para la realización de este trabajo. Y bueno, vuelvo a repetir, les agradecemos junto con Beatriz muchísimo, a Emiliano, a toda la organización del Congreso, a Victoria como moderadora, y bueno, y a todos quienes están aquí presentando sus trabajos y quienes están escuchando también y observando estos trabajos a través de YouTube para seguir pensando estos temas y desde ya a la espera de comentarios, preguntas, para seguir en ese camino. Muchísimas gracias.